La papeleta constituyente de Petro, entre la confusión, la interpretación y el debate nacional. Un nuevo episodio de tensión política se desató este viernes, 20 de junio, cuando el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, que dejó a buena parte del país preguntándose qué quería decir exactamente. El jefe de Estado anunció la entrega de una papeleta en las próximas elecciones para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero lo hizo en términos que generaron más dudas que certezas. El mensaje textual de Petro fue el siguiente. Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz. Esta afirmación sacudió al panorama político colombiano por completo. Aunque el presidente no explicó con detalle de qué se trataba su propuesta, el simple hecho de hablar de una papeleta y de una Asamblea Nacional Constituyente desató una ola de reacciones. La principal inquietud, ¿está Petro promoviendo una constituyente por fuera de los canales institucionales establecidos por la Constitución de 1991? La confusión fue tal que uno de sus propios funcionarios, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo que salir a interpretar públicamente lo que el presidente quiso decir. En una publicación en la misma red social, Benedetti escribió: "Yo interpreto que el presidente no está convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo se podría expresar, si quiere, que el próximo gobierno y el próximo Congreso convoque, o no, a una Asamblea Nacional Constituyente. Nadie ha hablado de reelección ni de quedarse en el poder. El que diga lo contrario quiere pantalla y likes". El hecho de que el ministro del Interior tuviera que interpretar un mensaje presidencial no es menor. Refleja una falta de claridad que en el contexto político colombiano puede prestarse para lecturas peligrosas, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como una posible modificación del marco constitucional. En otro trino, Petro buscó aclarar un poco más su idea. Respondiendo a una publicación del analista Camilo Romero, escribió: "Mi estimado Camilo, ¿quién le dijo que la próxima Asamblea Nacional Constituyente derogaría la Constitución de 1991? Yo no votaría por eso, pero sí para quitarle algunas contrarreformas lesivas, pondría temas que no se estudiaron como la crisis climática, pero sobre todo volvería a práctica la Constitución de 1991, volviendo la realidad. Volver realidad cotidiana, el Estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz. Hoy no se aplica la Constitución de 1991. Aquí el presidente deja entrever que su objetivo no sería abolir la Carta Magna actual, sino actualizarla y fortalecerla. Habla de volver la realidad, de aplicar sus principios en la vida diaria de los ciudadanos, y de corregir reformas que considera nocivas para el país. Sin embargo, esta explicación no logró calmar las aguas, y muchos sectores interpretaron su propuesta como un intento encubierto de reescribir las reglas del juego político. La reacción del uribismo no se hizo esperar. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia respondió con dureza al presidente comparando la situación colombiana con la de países como Venezuela y Cuba. En su mensaje expresó: "Esclavos los venezolanos dominados por la tiranía, los cubanos doblegados por el socialismo. Defenderemos de usted, de todos los aspirantes a dictador, nuestras instituciones. Colombia libre y democrática. Unidos y firmes". Con este pronunciamiento, Valencia no solo rechaza la propuesta de Petro, sino que la vincula directamente con un supuesto intento de establecer una dictadura. Utiliza ejemplos de regímenes autoritarios de la región para advertir que en Colombia no permitirán que algo similar ocurra. La carga simbólica de su mensaje es clara: la constituyente sería el primer paso hacia una concentración del poder. Otro que reaccionó con escepticismo y dureza fue el exministro de Salud y exprecandidato presidencial Alejandro Gaviria. En tono irónico cuestionó la lógica del planteamiento de Petro. Ya perdió completamente la vergüenza. No hace ni siquiera el más mínimo esfuerzo o intento por razonar lógicamente. Ahora dice que Colombia necesita una nueva constitución para que la actual se cumpla. Una mezcla extraña de Cantinflas y Montealegre. Gaviria se burla del argumento del presidente, destacando una aparente contradicción: ¿cómo es posible que se necesite cambiar la Constitución para que la Constitución actual se cumpla?
Al comparar el razonamiento de Petro con el estilo confuso del comediante mexicano Cantinflas, y con el del exfiscal Eduardo Montealegre, el exministro critica lo que percibe como una narrativa incoherente y oportunista. La senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, fue aún más directa en su rechazo, advirtiendo que la propuesta presidencial sería un intento de golpe institucional. Petro, no sueñe con intentos de golpe de Estado. Esta absurda propuesta de convocar una asamblea constituyente por medio de una papeleta en elecciones no es más que un intento más de eludir la Constitución y concentrar poder. Y añadió con firmeza: en la democracia colombiana las reglas están claras, se requieren los cauces legislativos, control de las Cortes y amplio respaldo ciudadano. No permitiremos que se diluya el Estado de Derecho bajo eslóganes populistas. Cabal, en su crítica, subraya que el sistema democrático colombiano tiene mecanismos bien definidos para reformas de gran calado como una constituyente. Por eso alerta que el camino propuesto por Petro podría interpretarse como un atajo para eludir los controles institucionales, y lo califica como parte de una estrategia populista para aumentar el poder presidencial. Frente a esta lluvia de críticas, surge una pregunta crucial: ¿es viable constitucional y legalmente lo que propone Petro? La Constitución de 1991 establece mecanismos claros para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y uno de ellos implica que el Congreso apruebe una ley para que el pueblo decida mediante referendo si quiere o no una nueva Constitución. No existe una figura legal que permita introducir una papeleta en unas elecciones regulares sin que medie el debido proceso legislativo. Esto ha llevado a varios analistas constitucionales a señalar que lo planteado por el presidente puede estar fuera de los cauces jurídicos, o en el mejor de los casos, en un limbo legal que requeriría una interpretación de las altas cortes. Más allá del debate jurídico, el anuncio de Petro reaviva el clima de polarización que vive el país. Mientras sus seguidores ven en la idea una posibilidad para transformar estructuralmente el Estado colombiano, sus opositores la consideran una amenaza directa contra las instituciones democráticas. Lo cierto es que esta propuesta, más allá de sus intenciones, tiene el potencial de convertirse en uno de los temas centrales del próximo proceso electoral. También es importante destacar que este tipo de mensajes, imprecisos o ambiguos, tienen efectos profundos en la percepción ciudadana. Un presidente no puede permitirse el lujo de lanzar ideas sin estructura, sobre todo cuando se trata de un cambio de este calibre. Una Asamblea Nacional Constituyente no es una propuesta cualquiera. Implica repensar la arquitectura del Estado, el sistema político, los derechos fundamentales y las reglas del poder. Por eso debe tratarse con seriedad, respeto institucional y transparencia. Ahora bien, ¿qué busca realmente Petro con esta propuesta? Algunos creen que es una estrategia política para marcar la agenda del próximo año electoral. Otros sugieren que está preparando el terreno para que su movimiento tenga una bandera de lucha en las urnas, y que lo de la papeleta no sería más que un instrumento simbólico, sin fuerza legal pero con impacto mediático. En cualquiera de los casos, queda claro que la iniciativa del presidente ha abierto un nuevo frente de confrontación política. El país se encuentra una vez más ante una encrucijada donde los discursos, las interpretaciones y los temores sobre el rumbo democrático de Colombia entran en juego. En medio de la incertidumbre, lo que resulta evidente es que el debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente no ha hecho más que comenzar. Será tarea de los medios, la academia, los juristas y, por supuesto, los ciudadanos, analizar a fondo las implicaciones de esta propuesta. Y será también responsabilidad del presidente Gustavo Petro explicar con claridad, legalidad y fundamento sus intenciones, si quiere que el país le crea. Porque al final, cuando se habla de reescribir las reglas del país, no hay lugar para improvisaciones. Si te interesa seguir entendiendo los giros de la política colombiana, sus protagonistas y sus controversias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la papeleta para la constituyente es una jugada legítima o una amenaza a la democracia? Tu voz también construye país.